La Guerra Civil Dominicana, también conocida como la Guerra de Abril, la Revolución del 65 o simplemente como la Revolución de Abril, tuvo lugar entre el 24 de abril y el 3 de septiembre de 1965 en Santo Domingo, República Dominicana. Inició cuando seguidores civiles y militares del presidente constitucionalmente electo Juan Bosch derrocaron al presidente Donald Reid Cabral. El golpe de Estado llevó al general Elías Wessing y Wessing a organizar militares leales al presidente Reid Cabral, iniciando una campaña contra los así llamados rebeldes constitucionalistas. Alegaciones de apoyo extranjeros a los rebeldes conllevó a una intervención estadounidense en el conflicto que después se transformó en una ocupación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en el país. Más tarde, en el mismo año, las tropas internacionales se retiraron del país. Se realizaron elecciones en 1966, en las cuales Joaquín Balaguer fue elegido presidente. El gobierno de Juan Bosch fue en gran medida una rareza en la historia dominicana en ese momento. Unas elecciones libres legitimaron un gobierno liberal democrático que expresó su preocupación por el bienestar de todos los dominicanos, especialmente los de circunstancias modestas, aquellos cuyas voces nunca antes habían sido realmente escuchadas en el Palacio Nacional. En abril de ese año, una nueva constitución garantizaba los derechos civiles e individuales y respaldaba el control civil de los militares. El nuevo documento otorgaba libertades que nunca se habían conocido en el país. Se declaró algunos derechos laborales, así como sindicatos. Fueron tomadas en cuenta también las mujeres embarazadas, las personas sin hogar, las familias, los niños y los jóvenes, los agricultores y los hijos ilegítimos. Estos y otros cambios, como la reforma sobre las posesiones de tierra, golpeaban a los terratenientes conservadores y militares, sobre todo cuando se expuso en contra de 3 décadas de autoritarismo somnoliento bajo el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. La jerarquía de la Iglesia Católica también reprochó el carácter laico de la nueva Constitución, en particular la disposición de la legalización del divorcio. La jerarquía, junto con la cúpula militar y la élite económica, también temían la influencia comunista en el país y advirtieron de la posibilidad de otra Cuba. El resultado de esta preocupación y la oposición fue dar un golpe militar el 25 de septiembre de 1963. El golpe de Estado efectivamente negaba las elecciones de 1962 mediante la instalación de una junta civil conocida como el Triunvirato, dominada por los remanentes trujillistas. El líder inicial del Triunvirato fue Donald Reid Cabral. El Triunvirato no logró establecer su autoridad sobre las facciones conservadoras ni dentro ni fuera del ejército. Tampoco convenció a la mayoría de la población de su legitimidad. La insatisfacción generalizada con Reid y su gobierno, junto con las lealtades hacia el presidente Bosch, produjo una revolución el 16 de mayo. Como campamentos militares improvisados, lo que provocó que sus estructuras sufrieran deterioro, como fue el caso del Teatro Agua, y la luz cayó. Valor en daños ascendió a los 300,000 y según el alcalde de la ciudad de Santo Domingo, ingeniero José Luperón Flores, las instalaciones quedaron totalmente destruidas y se sustrajeron efectos de mucho valor. El teatro fue construido en el 1955 con un costo de 4 millones de pesos. En ese momento era el más grande del mundo en su género y el único en América. También fueron ocupados por ambos bandos las oficinas del Sindicato de Trabajadores Portuarios de Aritmo, POSAI, Partido Revolucionario Social Cristiano e Instituto Agrario Dominicano, entre otros. Algunos amenazaron con denunciar a la Fuerza Interamérica de la Paz y hasta el gobierno de los Estados Unidos. La contienda belédica de 1965 dejó pérdidas humanas y materiales al pueblo dominicano, que buscaba con la lucha recuperar la democracia perdida con el golpe de Estado a Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. Las consecuencias fueron documentadas en periódicos de la época que se encuentran en la hemeroteca del Archivo General de la Nación. Parte de ellos
digitalizados, organizados y disponibles para el pueblo en general a través de su web en el servicio Prensa Dominicana. Daños de la guerra. Durante la guerra, decenas de edificios y oficinas fueron usados para militares, constitucionalistas y de la Fuerza Internacional de la Paz como campamentos militares. También sufrieron daños algunos monumentos de la zona colonial. Los planteles educativos también recibieron el impacto de la lucha armada, entre ellos el Instituto de Señorita Salomé Ureña y el Liceo Juan Pablo Duarte, los cuales más tarde fueron reparados por el gobierno. La aduana de Santo Domingo tuvo pérdidas calculadas por el Banco Central en 30 millones de pesos, producto de la destrucción casi total de sus instalaciones y el incendio de sus depósitos, donde fueron destruidos artículos que contenían entre ellos automóviles, electrodomésticos y otros de lujo. El gobierno provincial, encabezado por Héctor García Godínez, entre el 1965 y 1966, creó mediante la Ley número 172 la Comisión Depuradora de Reclamaciones por Daños de Guerra, cuya labor era recibir, investigar y depurar las reclamaciones que representaban las personas cuyos bienes, muebles o inmuebles ubicados en el Distrito Nacional, ya sea sido destruido, daño o incapacitados en forma apreciable, tanto en su condición física como en su valor rentable, como consecuencia de la guerra 1965. El conflicto se inicia cuando un grupo de oficiales jóvenes del ejército y la policía se propone a restaurar el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch, derrocado en septiembre de 1963, primer gobierno elegido democráticamente en las urnas tras el ajustamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo. La contienda bélica de 1965 dejó pérdidas humanas y materiales al pueblo dominicano, que buscaba con esa lucha recuperar la democracia perdida con el golpe de Estado a Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. Los comandos de la Revolución de Abril fueron una forma de miliciar que surgió en respuesta a la necesidad de dar una forma organizativa a la unidad de propósito de las fuerzas populares. Los partidos y los militares constitucionalistas, tanto en el combate como en las tareas de gobierno en la zona constitucionalista. ¿Qué papel desempeñaban las mujeres durante la Guerra de Abril? Abastecer de comida, cuidar a los heridos, servir de correo, trasladar las armas, encubrir al combatiente, hacer guardias en los comandos, realizar los procesos fúnebres, taquigrafar durante interrogatorios de prisioneros. Fueron algunas de las acciones de las mujeres durante los meses de resistencia de la Guerra de Abril. El Ministerio de la Mujer entregó reconocimientos a 48 mujeres que participaron activamente de la Revolución de Abril de 1965 y que representan a todas las dominicanas que contribuyeron a la construcción de la democracia en República Dominicana. A propósito de conmemorarse este año el 50 aniversario de esta gesta patriótica y popular, de acuerdo a un comunicado emitido por el Ministerio, la actividad se hizo en homenaje póstumo a mujeres combatientes que se destacaron por su gran influencia social. Entre las destacadas están Aniana Vargas, Carmen Josefina Lora, alias Piki, Emma Tavares, Cándida Oviedo, Grey Cosquio, Hilda Gautreaus, Clara Tejera, Elvira Regús, Altagracia del Orbe, Yolanda Guzmán e Ibelicia Acevedo.
También fueron reconocidas Bernarda George, Brunilda Soñé, Belén Vargas, Brunilda Amaral, Carmen Mazara, Carmen Pujols, Consuelo Despradel, Cristina Díaz, Delta Soto, Edith Ramírez Ferreira, Elena Garrido, Elsa Justo, Fiume Gómez, Gladys Gutiérrez, Irma Encarnación de Cruz, Isabel Vargas, Josefina Paniagua, Lourdes Contreras, Magali Pineda y Margarita Cordero.